Liberan 17 presos políticos más. El gobierno de Nicolás Maduro ha concedido libertad plena a 17 presos políticos que se hallaban en calabozos del estado oriental de Nueva Esparta. Delsa Solórzano, diputada opositora de la Asamblea Nacional, ha atribuido este martes las liberaciones a los trámites hechos por defensores de derechos humanos de Venezuela. Esta es la cuarta liberación masiva de presos políticos y la primera vez que el régimen les otorga libertad plena desde que Maduro fue reelegido el pasado 20 de mayo en unos comicios calificados como ilegítimos por la oposición y la comunidad internacional. Se trata de estudiantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2017. Venezuela libera a 17 presos políticos. El seno enfermo que revela la crisis humanitaria en Venezuela. Los venezolanos creen vivir en el país más peligroso del mundo. Solórzano ha publicado en su cuenta de Twitter una lista con sus nombres: Ángel Gabriel Biagnini Tepedino, Miguel Ferrer López, Moisés Ferrer Vera, Pedro Luis Farías, Luis Martínez, Jesús Frank Sánchez, José Jesús Rosas, Andrés Ardiendo, Andrés Chimaras, Jesús Caraballo, Humberto Gómez, Luis Sánchez, Carlos Caraballo, Carlos Millán, Luis Enrique Mata, Sajir Morales y Gemsem Silva. Días antes han liberado a otros 55 opositores detenidos, entre ellos Daniel Ceballos, exalcalde del municipio de San Cristóbal, estado andino de Táchira, el mormón estadounidense Joshua Holt y 11 directivos del Banco Banesco. El gesto del gobierno no significa un cese de la persecución contra la oposición. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, ha denunciado que continúan las detenciones por motivos políticos. Hasta el martes esta organización había indicado que existen 280 personas encarceladas por oponerse al gobierno, mientras otras 7.300 están sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares. Para la oposición, las recientes liberaciones obedecen a la presión internacional. Las sanciones de gobiernos extranjeros contra Maduro y sus aliados se han convertido en la verdadera preocupación del chavismo. No solo se reduce a la asfixia económica ejercida principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea contra altos funcionarios de venezolanos, sino de la condena de organizaciones de derechos humanos. Venezuela es un país cada vez más aislado después de las manifestaciones antigubernamentales entre abril y julio de 2017. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha pedido este lunes que sea creada una comisión que investigue las violaciones de derechos humanos en el país y ha anunciado que divulgará un informe sobre el asunto, mientras que la administración de Maduro ha rechazado ser evaluado. Denuncian persecución. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha denunciado al gobierno de Maduro por planificar un posible encarcelamiento de la líder opositora María Corina Machado, jefa del partido político 20 Venezuela, en los próximos días. De acuerdo con informaciones que han circulado en medios venezolanos, un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar vincularía a Machado con un supuesto intento de magnicidio planeado por efectivos del ejército contra Maduro. Muchos dirigentes de la oposición han caído detenidos después de habérseles acusado de presuntamente fraguar magnicidios. Esto es visto como un riesgo por la comunidad internacional. Se trata de una muestra adicional de la estrategia sistemática y generalizada que emplea la dictadura para perseguir, intimidar y detener arbitrariamente a las personas que se expresan contra régimen, asegura el comunicado de la OEA. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, no descarta un atentado contra la dirigente venezolana. Queremos llamarle la atención a América Latina de esas falsedades para poner presa a María Corina Machado. No solamente tememos que la lleven a la cárcel, sino que también tememos por su vida, ha dicho en una entrevista a NTN 24. Varios mandatarios latinoamericanos también se han solidarizado con Machado. Michel Temer, presidente de Brasil, ha enviado un comunicado que exige a Venezuela cesar su intimidación contra opositores. Para Iván Duque, el presidente electo de Colombia, ha tildado de vergonzosa la intimidación contra la líder venezolana. Ese tipo de tácticas, de acallar la oposición, son nefasta, ha agregado.
informaciones que han circulado en medios venezolanos, un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar vincularía a Machado con un supuesto intento de magnicidio planeado por efectivos del ejército contra Maduro. Muchos dirigentes de la oposición han caído detenidos después de habérseles acusado de presuntamente fraguar magnicidios. Esto es visto como un riesgo por la comunidad internacional. Se trata de una muestra adicional de la estrategia sistemática y generalizada que emplea la dictadura para perseguir, intimidar y detener arbitrariamente a las personas que se expresan contra régimen, asegura el comunicado de la OEA. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, no descarta un atentado contra la dirigente venezolana. Queremos llamarle la atención a América Latina de esas falsedades para poner presa a Liberan 17 presos políticos más. El gobierno de Nicolás Maduro ha concedido libertad plena a 17 presos políticos que se hallaban en calabozos del estado oriental de Nueva Esparta. Delsa Solórzano, diputada opositora de la Asamblea Nacional, ha atribuido este martes las liberaciones a los trámites hechos por defensores de derechos humanos de Venezuela. Esta es la cuarta liberación masiva de presos políticos y la primera vez que el régimen les otorga libertad plena desde que Maduro fue reelegido el pasado 20 de mayo en unos comicios calificados como ilegítimos por la oposición y la comunidad internacional. Se trata de estudiantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2017. Venezuela libera a 17 presos políticos. El seno enfermo que revela la crisis humanitaria en Venezuela. Los venezolanos creen vivir en el país más peligroso del mundo. Solórzano ha publicado en su cuenta de Twitter una lista con sus nombres: Ángel Gabriel Biagnini Tepedino, Miguel Ferrer López, Moisés Ferrer Vera, Pedro Luis Farías, Luis Martínez, Jesús Frank Sánchez, José Jesús Rosas, Andrés Ardiendo, Andrés Chimaras, Jesús Caraballo, Humberto Gómez, Luis Sánchez, Carlos Caraballo, Carlos Millán, Luis Enrique Mata, Sajir Morales y Gemsem Silva. Días antes han liberado a otros 55 opositores detenidos, entre ellos Daniel Ceballos, exalcalde del municipio de San Cristóbal, estado andino de Táchira. El mormón espea contra altos funcionarios de venezolanos, sino de la condena de organizaciones de derechos humanos. Venezuela es un país cada vez más aislado después de las manifestaciones antigubernamentales entre abril y julio de 2017. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha pedido este lunes que sea creada una comisión que investigue las violaciones de derechos humanos en el país y ha anunciado que divulgará un informe sobre el asunto, mientras que la administración de Maduro ha rechazado ser evaluado. Denuncian persecución. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha denunciado al gobierno de Maduro por planificar un posible encarcelamiento de la líder opositora María Corina Machado, jefa del partido político 20 Venezuela, en los próximos días. De acuerdo con información estadounidense, Joshua Holt y 11 directivos del Banco Banesco. El gesto del gobierno no significa un cese de la persecución contra la oposición. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, ha denunciado que continúan las detenciones por motivos políticos. Hasta el martes esta organización había indicado que existen 280 personas encarceladas por oponerse al gobierno, mientras otras 7.300 están sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares. Para la oposición, las recientes liberaciones obedecen a la presión internacional. Las sanciones de gobiernos extranjeros contra Maduro y sus aliados se han convertido en la verdadera preocupación del chavismo. No solo se reduce a la asfixia económica ejercida principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea,